Bienvenidos a la Facultad Asturiana de Madrid. Como la mayoría son repetidores, el hecho de venir aquí no es la primera vez, pues no me voy a extender, voy a hablar lo mínimo posible para que ellos, los que tienen que decir cosas bonitas, tengan más tiempo y que el acto pueda terminar a la hora prudente. El centro asturiano, el que ha venido más veces ya lo ha oído, es la entidad regional más antigua de España. Es la decana de todas, no solo de Asturias, de cualquier lugar de España, de cuantas están dispersas por el mundo, que son unas. El día 2 de octubre, disparado lo que está, cumplió 143 años. Es una casa que podríamos decir que es una casa vieja, pues no, es una casa muy joven, porque de eso se han encargado las sucesivas juntas directivas. Y de hecho, dicen los estadistas, que de estas cosas son las que saben, que es la entidad privada de España que más actos organiza al cabo del año. A mí no me gusta ser tan presuntuoso. Me gusta más decir una de las que más, pues, que más actos organiza al cabo del año. Aquí es raro el día que no hay un acto. Y si hay un día que quede vacío, es que porque el ponente, el presentador del libro, ¿no?, ha tenido una indisposición, un problema familiar y no ha podido venir. Si no, hay actos todos los días. Pues bien, yo voy a comenzar, y voy a comenzar por la persona que coordina estos actos cada vez que están aquí los héroes de Cavite, esta sociedad que tan magníficos actos organiza y que tanto lucha por combatir la maldita leyenda negra. Una leyenda negra que nos han colocado, y ellos están intentando desvirtuar esa basura de escritos que se hacen por ahí. La leyenda negra es muy negra y en nada, para nada favorece a España. Para nada favorece a España, porque si se dice la verdad, es la verdad, pero cuando se miente es hacer daño por hacer daño. Bien, voy a comenzar por la persona que coordina los actos, que lo tengo aquí en mi izquierda, Miguel Ernesto García Gutiérrez. Es delegado en Madrid de la Asociación Héroes de Cavite, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Ingeniería Nuclear por el Instituto de Estudios Nucleares de la antigua Junta de Energía Nuclear de España, hoy Centro de Investigación de Estudios Medioambientales. Sus últimos 35 años, antes de su jubilación, trabajó como responsable y o experto en el área de la seguridad nuclear para instalaciones nucleares en España, Europa y Estados Unidos. En la actualidad se dedica al estudio y divulgación de la historia de la cultura hispana y de la historia de su villa de adopción, Villaviciosa de Odón. Ahí estuve antes de ayer, una entrevista con el alcalde. Y ahora voy a nombrar, solo nombrar, a los 4 ponentes que tenemos. Dice, porque es que este acto, dicen, lo titulan como hispanoterapia, cómo vencer la ingenuidad y recuperar la autoestima de los hispanos. Historioterapia, relato colectivo, confianza y salud mental. Alberto Ibáñez, doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones, autor del libro El Sacro Imperio Romano Hispano, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Otro ponente, consecuencias psicológicas del dominio anglosajón, Fernando Pérez del Río, a la derecha de la mesa, doctor en psicología arabista y profesor universitario. Un tercer ponente, borrado y reprogramación de las imágenes subconscientes de la leyenda negra, María del Prado, aquí a mi derecha, María del Prado Azañón, logopeda y terapeuta con más de 40 años de experiencia en terapia infantil y de adultos. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué empezaste? ¿Cuando estabas en la escuela? A los 28. Sí. Tengo 62. ¿Te trata bien? Sí, sí.
Y ya el cuarto ponente. España necesita un cambio psicológico. Alfonso Medina Arroyo, psicólogo en el ámbito educativo, técnicas proyectivas, con 40 años también de experiencia en consulta. Y no digo ni una palabra más y me retiro para que ocupe la silla el ponente que se tiene que sentar aquí. Gracias a todos. Hola, muy buenas. Muy brevemente, como soy Miguel Ernesto, delegado de la Asociación de Cavite, agradecer vuestra asistencia, agradecer como siempre al Centro Asturiano por que nos permita poder dar aquí estas charlas. Esta colaboración la tenemos ya hace más de 2 años y medio y para nosotros es el referente dentro de la Comunidad de Madrid para hacer nuestros eventos. Comentarles que únicamente uno de los 4 ponentes, don Alberto Ibáñez, tiene su libro sobre parte de ese libro se va a comentar, es el tema de lo que se va a hablar aquí en esa ponencia. Al final del acto va a haber una invitación, una degustación de sidra y vino. También deciros que, bueno, la Asociación de Cavite, para los que no nos conocen muy rápidamente, deciros que es una asociación sin ánimo de lucro, cultural, apartidista, hispana, por supuesto, antihispanista. Defendemos, como bien ha dicho nuestro querido Andrés, la defensa de la historia compartida que tenemos con Hispanoamérica y con Filipinas y con todo lo que es el mundo hispano, identificando la leyenda negra. Tenemos 70 grupos de trabajo en toda España, en 35 provincias y en 40 países tenemos alguna delegación o algún acuerdo con alguna asociación. Por ejemplo, ahora mismo en Cajamarca, Perú, se está haciendo unos eventos, unas jornadas de 4 o 5 días en las que está participando Héroes de Cavite con uno de nuestros compañeros ponentes, Rafael Aguita. Deciros que agradecería, si realmente consideran que lo que estamos haciendo es algo válido, que se apuntasen como socios a nuestra asociación, porque siempre es necesario pues un mínimo de economía, son 28 euros al año para hacerse socio, y basta ir a Google, Asociación Héroes de Cavite, y se puede hacerse uno socio, y realmente les agradeceríamos que así lo hiciesen. Comentaros que con respecto a la gran tragedia que ha sucedido en Valencia, pues la Asociación Héroes de Cavite, como tiene en varias delegaciones en toda España, pues se ha organizado para poder colaborar, por un lado donando dinero y por otro lado yendo gente, compañeros nuestros, a Valencia para ayudar a transportar, a llevar lo que estamos viendo en televisión, una ayuda civil, dado de que ha sido una verdadera desgracia cómo se han comportado las distintas instituciones públicas. Con respecto al evento, muy rápidamente, y ya os dejo, Alberto, perdona, yo quería decir, es que es muy importante. Roma romanizó y lo que hizo, todos nos sentimos orgullosos de ello. Y cuando digo Roma romanizó la parte del mundo que se conocía en su momento, todos sabemos que estamos hablando del derecho romano, de la filosofía griega, del cristianismo, del latín. España, o mejor dicho, la monarquía hispánica en su momento hispanizó, y con la hispanización del mundo hispano, hizo lo mismo, pero con algo mucho más importante, con el mestizaje cultural, biológico, con la enseñanza, con la educación y enseñanza del Evangelio en el idioma nativo. ¿Qué diferencia hay? Nosotros, por los que nos han enseñado desde pequeños, estamos orgullosos del legado romano. Claro que los romanos hicieron desgracias aquí, sobre todo en los primeros 2 siglos de conquista, pero nos quedamos con el legado. Y el legado romano todos lo reconocemos, todo lo contrario del mundo hispano, es decir, de la hispanización. Que, insisto, hispanizamos, no colonizamos. Entonces, esto nos ha generado una falta de autoestima, y esto es lo que se va a tratar aquí.
4 ponentes, cada uno con su especialidad, va a hablar sobre este tema. Es interesantísimo, por eso que esta jornada no solamente agradezco vuestra asistencia, sino que se está grabando para tenerlo en nuestro canal YouTube, que por cierto, me he olvidado, 70.000 personas nos siguen por las redes a nivel mundial, no solamente en España. Y nada más, cedo la palabra al compañero. Pues ya que está el libro a la venta, que viene el editor desde Guadalajara, pues lo pongo aquí para que se den cuenta que está a la venta. Pues ya no es. Pero bueno, vamos a ver si primero conseguimos que esto se escuche. ¿Se escucha? Sí, ¿Más o menos? Bien. Bueno, pues primero es dar las gracias a San Ernesto del Cavite, al Centro Asturiano, por acogernos, y a mis 3 compañeros de mesa que han tenido la deferencia de acompañarme en esta locura. Una locura para luchar contra otra locura, porque también al fuego se le vence con el fuego de vez en cuando. Una locura sana, intentamos. Pero es destacar algo que, bueno, yo llevo defendiendo en este libro y que compartiendo con 2 psicólogos y una terapeuta, pues he tenido el placer de escuchar que más o menos estamos o podemos estar en esa misma línea. ¿Y cuál es esta? Pues defender que la psicología colectiva influye en la psicología individual. Todos pertenecemos a grupos, unos mejores que otros, pero todos buscamos grupos que nos den autoestima. La prueba es cuando uno se hace de un club de fútbol, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esa persona el domingo si gana su club? Que va a estar muy contento. ¿Y por qué? Pues no ha hecho nada, más que tomarse una cerveza viendo la televisión, porque se siente parte de un grupo de éxito. Bien, pues nos guste o no, somos parte de una familia, que es la familia de 550 millones de hispanos. Y lo que le pasa a esa familia, nos guste o no, nos influye a cada uno de sus componentes. Esto es lo que vamos a intentar desarrollar con detalle en la jornada de hoy. Vamos a ver si se ve. Bien. Me toca hablar de estereoterapia, como digo, dedico esto un capítulo, es cierto, vamos a ver el tiempo, me lo llevan, o sea, que no nos pasemos. Relato colectivo, confianza y salud mental. Que posibilitaron a estos jóvenes contar con... Y esto me está conectando también otras radios al mismo tiempo. Eso es polifacetismo, claro. ¿Qué pasa? Que no sabemos lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Esto decía un tal Ortega y Gasset. Es preciso, decía otro personaje, Marco Aurelio, tener siempre presente esto: cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía, y cómo se comporta esta respecto a aquella que parte del conjunto es. Es decir, el conjunto influye en nosotros, no somos islas. Decía también otro personaje, pues no sospechoso, Pitágoras, en el discurso de Crotona: el respeto a los antepasados es sagrado porque forma comunidad. No podemos despreciar a los que han estado antes que nosotros aquí, porque a ellos les debemos estar aquí. Y no estamos seguros que los que llegan después nos lo deban a nosotros. Así que lo primero, humildad. ¿Cómo está la salud mental de los hispanos? Vamos a hacer un diagnóstico rápido y el estado de situación. Hispanos tenemos un problema, somos cada vez más, sí, 550 millones de personas que hablan el mismo idioma, pero podemos menos porque estamos divididos, somos dependientes, enfrentados, y a menudo nos equivocamos de enemigos. Eso que genera en una depresión colectiva y una baja autoestima aseguradas por una lectura errónea del pasado. Es como si dijeran toda nuestra vida que nuestro bisabuelo era un violador, un genocida y un ladrón, y hubiéramos nacido con esa historia en la familia. Bueno, no nos iría muy bien. Imagínense si un día descubrimos que todo eso era una gran patraña. No somos en una serie que ve todo el mundo, también mis hijos, lo de Aquí no hay quien viva o algo así, o la que se avecina, que dice que somos huevones o leones, ¿no? Bueno, pues eso es quizás una decisión que hay que tomar en la vida, porque hemos tenido muchos antepasados que fueron leones, que enfrentaron desafíos mayores que los nuestros con menores medios. Pero no es la envidia el problema nuestro, es la ingenuidad.
No nos damos cuenta de cómo funciona el mundo. Hay un dicho en la mesa de póker: cuando no sabes quién es el tonto de la mesa del póker, el tonto eres tú. Y si dos hacen trampas y lo sabes y sigues jugando, eres doblemente tonto. Eso le ha pasado muchas veces al mundo hispano. Pruebas. Esto es un informe del Pew Research Center. Como es en inglés, seguramente se lo van a creer. Bueno, esto es porque han ganado el mercado, es la autoestima colectiva de los países europeos. 35 países europeos. ¿Saben ustedes cuál es el país con menor autoestima colectiva de toda Europa? El suyo. Claro, porque hemos sido un país indiferente. No hemos hecho nada, ¿verdad? Nada relevante. No es verdad que el mundo se conozca a sí mismo por nosotros, ni que hemos hecho la primera vuelta al mundo, ni la Escuela de Traductores recuperó el pensamiento griego, ni la Escuela de Salamanca hizo el pensamiento. No, nada de eso vale. Tenemos menos autoestima que Estonia. Es verdad que es malo tener demasiada autoestima, porque entonces, mis amigos psicólogos ya explicarán, degeneras en narcisismo y te puede dar por invadir países, pasa un poco a Rusia, pero también mira a Grecia, que se ha pasado, porque siguen pensando que son herederos de Platón, Aristóteles, y eso fue hace mucho tiempo, demasiado tiempo. Pero necesitamos hacer otra historioterapia, porque el caso español es el hecho diferencial real que tenemos, no otros, que se inventan otros para despistar. En América pasa algo parecido. Esto es el estudio de confianza interpersonal, un estudio mundial de valores, 2021, da la casualidad que en Hispanoamérica es la zona del mundo con menor confianza interpersonal entre personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es fundamental para formar, empresas, asociaciones, fundaciones, el tejido social. Pues nosotros, que hace 300 años éramos parte de una familia, católicos, súbditos del rey, desde Nueva España hasta Patagonia, hoy no nos fiamos unos de otros. Miren ustedes quiénes son los que tienen más confianza interpersonal: los nórdicos, los sucesores de los bárbaros y los vikingos. La cultura cambia, para bien y para mal. Otro dato para ser optimistas: esto es África. ¿Saben ustedes cuál es el país de África con mayor índice de alfabetización? La única provincia hispana, la otra, el Sáhara no contó, está en esta encuesta, que fue Guinea Ecuatorial. ¿Por qué será? La que menos, Níger, una colonia francesa, pero aquí todos adoramos a los ilustrados franceses, porque Francia es un gran país que se preocupa mucho por la cultura. Depende de quién. En fin, de nuevo. La autoestima individual, por tanto, está conectada con la autoestima colectiva. Igual que el imaginario individual está conectado con el imaginario colectivo. Por lo tanto, la hispanofobia, el odio a lo hispano, se considera un autoodio, degenera en una neurosis psicocultural, una depresión colectiva anunciada que tiene sus efectos prácticos. Pues al fin y al cabo, ¿no se dice que la economía es un estado de ánimo? Esta guerra cultural se fundamenta en tres terrenos: el relato, el lenguaje y las imágenes. Esta imagen, por ejemplo, es una ilustración de un tal de Brie, en el siglo XVI, al libro de Bartolomé Las Casas, que nadie leía porque no sabían leer, pero sí veían estas imágenes donde los españoles comían carne humana. Esto no era cierto, eran más cierto de otros pueblos, como los aztecas, pero no hay imágenes de ellos. Estamos en la guerra cultural que empieza con la imprenta, pero muchos hispanos no se han enterado. La historia nos afecta a todos, vivos y muertos, de forma íntima, personal y colectiva, porque explica cómo hemos llegado a ser quienes somos y también cómo nos ven los demás. Incide en nuestra autoestima e incluso en las posibilidades de encontrar trabajo y tener éxito. Es, al fin y al cabo, nuestra carta de presentación. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos creencias limitantes que nos llevan a una indefensión psicocultural aprendida. Hemos sido genocidas, hemos sido intolerantes, hemos sido científicos, anticuados, esclavistas. Todas las cosas negativas del mundo las hemos tenido nosotros. Todo esto es falso y lo demuestro en mi libro. También tenemos creencias limitantes internas, que las hemos creado nosotros, como ese dilema ustedes-nosotros que dicen los de allí, que somos distintos unos y otros. Si somos todos iguales, somos iguales, porque todos fuimos mezclados. Los criollos son hijos de españoles, los mestizos son hijos de los dos, y los indígenas también fueron los conquistadores. Cortés y Pizarro jamás pudieron haber conquistado aztecas y incas, si no fuera porque el 90% de los indígenas se aliaron con ellos. Pero en fin, hay una serie de creencias que están empañando, contaminando nuestra psique colectivo, como que el América Iberiana fue una edad oscura,
Y eso no importa los hechos, no importa demostrar que las independencias no liberaron nada, porque miren ustedes cómo están hoy y cómo estaban hace 2 siglos, cuando Humboldt llegó, dijo que América Hispana era la zona más próspera del mundo. Pero ¿qué importa, los hechos o los conceptos que perviven en el subconsciente? ¿A quién importa? ¿Cuál es el objetivo? Evitar el diagnóstico correcto de las causas de la dependencia hispana, porque sin diagnóstico correcto no habrá nunca solución. Hubo cancelación histórica, ha habido una memoria selectiva, ha habido un salto temporal, que es lo que produce una neurosis colectiva. Se mata al padre, a la madre patria, se niega el legado, el linaje y también el ser mestizo. ¿Qué ocurre? Una neurosis, la victimización. Hay que ser víctima en vez de conquistador de tu destino. Hay un harakiri histórico-cultural que lleva el síndrome de hispano complejado dividido contra sí mismo, hispanobobos al poder. Hispanobobos es aquel que lanza piedras con su tejado esperando que no le den la cabeza porque no se siente español o es muy guay. Bueno, esa gente es la que nos gobierna. Hay enemigos psicológicos internos, como una ingenuidad galopante. No hay pueblo más ingenuo que el hispano. No sabemos cómo funciona el mundo. Un sectarismo patológico, cada uno es de una región, de una antología, de una ciudad, de un pueblo, antes que del todo. Más y no funciona nada. Un localismo, egoísmo extremo, un discurso del odio. Bueno, ¿qué nos lleva? Una enfermedad mental asegurada. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Un nuevo modo de ver la historia para sanar nuestra vida y sanar la confianza. Hubo un filósofo, Lumarinov, que dijo más Platón y menos prosa, diciendo que estudiar filosofía podía evitar salud enfermedades mentales. Bueno, pero yo digo que más que cambia tu historia, cambiará tu vida. Cambia tus creencias limitantes por una mirada apreciativa hacia el pasado, camina a hombros de gigantes. Porque solo te sentirás querible si antes has sido querido. Esto es una cuestión también psicología. Nunca antes la salud de los chavales había sido su principal problema. 1 de cada 10 intenta suicidarse hoy. ¿Por qué se ha ocultado que la vida es más una lucha que una danza? Y hay que estar preparados para esta lucha. Y no hay valores sin valor, ni valor sin valores. Recuperar el pasado empoderante de tus antecesores es presupuesto para ganar confianza y autoestima. Pasar del estado de víctima, de queja e ingenuidad al de conquistador astuto y consciente de tu destino. Porque el éxito, la diferencia entre qué? Entre el nivel de dificultades y tu capacidad para enfrentarlas. No importa el nivel de dificultades que te enfrentes, si tu capacidad para superarlas es mayor. Y aquí nos recordamos de los hombres que fueron esas 3 carabelas a un destino completamente incierto. Solo las dificultades marcas quién eres. Sin dificultades no sabes quién eres. Y para ser, lo que se trata es que todos tenemos una cara A cuando vamos a un juego de viento y una cara B cuando vienen los problemas. El objetivo es pasar de cara B a cara A, siempre. Y para ello tenemos valores hispánicos empoderantes, porque tenemos referentes de los que aprender que nos han sido borrados. Para esto, en vez de los referentes, nos ponen chivos expiatorios, para no asumir la responsabilidad nunca de sus problemas. Pero tenemos héroes y heroínas que tuvieron cualidades como el esfuerzo, el coraje, la resistencia, osadía, lealtad, inteligencia, creatividad, innovación, humildad. Basta con hacer una mirada y aprender de ellos. Recuperar la resiliencia y el liderazgo hispano. No hay que mirar fuera, no hay que empezar a aprender los anglosajones, que es lo que seguimos haciendo siempre, sino ver que en el siglo XVI éramos los que dominábamos el mundo. Por algo sería. Algunas cualidades debimos tener entonces, basta actualizarlas. Fuimos los primeros en enfrentarse a la complejidad, gestionar un imperio imposible en los 5 continentes, o la incertidumbre. ¿Se imaginan ustedes ahora metidos estas 3 carabelas y surcando el infinito? Esto lo hicieron unos antepasados nuestros. ¿Qué perfil psicológico había que tener para viajar en estas naves? O para superar esta dificultad. Es una película que sabemos que no obtuvo el Oscar, probablemente porque molestaba a los anglosajones, que de nuevo los hispanos hayamos demostrado que tenemos mayor resiliencia que otros, desde Colón, Elcano, hasta esta gente, estos jugadores de rugby, que hicieron lo imposible sobreviviendo en circunstancias que probablemente pocos otros pueblos hubieran conseguido. Otro Blas de Lezo, ¿no? Ese superhéroe discapacitado. Cuando doy una charla a los chavales en los colegios, le digo, ¿cuántos están deprimidos? Podría preguntar hoy aquí, ¿cuántos de ustedes están deprimidos? Levanten la mano.
Claro, están deprimidos, pues no levantarán la mano. Pero ya les digo yo que el 20% de esta sala está deprimido, es estadística. ¿Y qué pasa? Porque les digo, bueno, ¿y cuántos de ustedes están tuertos? ¿Cuántos de ustedes tienen un brazo paralizado? ¿Cuántos les falta una pierna? Porque son antepasados, no es derecho, me pasó todo eso. No había tantos adelantos y no se deprimió. Llegó a ser teniente general de la Armada. No tenemos derecho, por lo tanto, nosotros a deprimirnos, dependiendo de esta saga. Pertenecemos a un club de talento, no estamos solos. Le debemos a nuestros antepasados estar a la altura. Decía Luther King, no, si no quieres que suban encima de ti, no te agaches. Vivimos agachados. No nos agachemos, optemos por viajar a hombros de gigantes, que los tenemos en gran medida. ¿Es esto algo carca y de derechas? Amar a nuestra madre. Fíjense ustedes este poema, Madre España. Abrazado tu cuerpo como el tronco a su tierra, con todas las raíces y todos los corajes, ¿quién me separará? Me arrancará de ti, madre. Decir madre es decir tierra, que me ha parido. Decir a los muertos, hermanos, levantarse, es sentir en la boca, escuchar bajo el suelo sangre. ¿Quién escribió esto? Miguel Hernández. Hubo un día en que España, el mundo hispano, tuvo éxito, basado en la unidad, en la moral y la eficacia. Llegó la línea negra de división, y entonces llegó la decadencia, la violencia, el caos y la corrupción. Hace 8 años, 10 años, un grupo de pioneros intentamos hacer un revisionismo histórico para recuperar la verdad histórica. Y hemos llegado a la indignación. La indignación nos lleva a la queja y a la parálisis. Hay que pasar a la acción. Yo también incluyo un plan de acción de 20 medidas que no voy a entrar ahora a discutir porque quiero dar paso a mis compañeros. ¿Qué hay que hacer? Viaje del héroe, vencer al dragón y salvar a la humanidad. ¿Quién es el dragón? Pues mira, aquí unos leones rampantes del escudo inglés, una pista. Este otro dragón es el chino. Nosotros tenemos la alegría. Y también este cuadro de Juan Luna, un pintor filipino, por cierto, que decía, esto es España y Filipinas, la España romanizada, véanse lo que esta mujer porta en la cabeza, guía a Filipinas en pos del futuro común. Bueno, esto se puede hacer recuperando lo mejor de su pasado, que fue la unión entre lo romano, lo greco-romano, lo puramente hispano, el Sacro Imperio Romano Hispánico. O, en otras palabras, ¿qué hay que hacer? Pues pasar de pequeños gusanos, ingenuos y miopes de un solo ojo, para convertirse en aladas mariposas astutas de visión panorámica. ¿Cómo? Pues dejando de ser unos auténticos capullos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, hoy hablaremos de las consecuencias ecológicas de este dominio anglosajón. La hispanidad viene de la tradición grecolatina del bien, la verdad y la belleza. Siempre hemos estado entre dos civilizaciones. El Islam, religión que te dicta cómo pensar, qué hacer, cómo relacionarte, incluso te dice dónde tienes que mirar. Y por otro lado, el mundo individualista anglosajón, del que hoy hablaremos un poco. Me parece importante apuntar algunas cuestiones que nos caracterizaban. En nuestra tradición se procuraba la recta razón. Nos basábamos en la escolástica, el libre albedrío, y se tenía en cuenta la tradición y el pasado. Si algo caracterizó nuestra etapa virreinal es la libertad de los nativos en igualdad de condiciones que los peninsulares. Véanse las leyes de Burgos de 1512 y después se desarrollaron en otros sitios. Leyes que fueron la base de los derechos humanos. Estoy de acuerdo con el ensayista Gabriel Calvo Zarraute cuando dice que fuimos el último imperio moral. Era importante el honor. Incluso estuvimos en guerras para defender a otros. Gracias a Lepanto, media Europa hoy nos reza en dirección a la Meca. Si leemos El Quijote, está repleto de ejemplos donde defendía causas perdidas. No somos una cultura tan utilitarista como la anglosajona. Nos caracterizaba nuestro empuje hacia la comunidad, el bien común. Está bien ganar dinero, pero si esto repercute en los demás. Dábamos mucha importancia a los rituales colectivos que había en los pueblos. Un ritual es algo muy sano, donde uno deja de mirarse el ombligo y pasa a pertenecer a una comunidad.
Dábamos mucha importancia a la familia y lo deseable era llegar a la virtud. Como decía, durante siglos hemos conservado nuestra identidad entre estas dos civilizaciones. Pero en un punto de la historia, las ideas del luteranismo se han colado por todas partes. A mi juicio, fueron dos momentos de inflexión. El primero en el 98. Como sabemos, esto ocurrió tras un penoso siglo XIX y tras padecer guerras que otros provocaron con mentiras como Napoleón o como en el caso de la Corazón Maine de Estados Unidos. La situación era muy complicada para España. El ejemplo más citado es Ortega y Gasset, que vio en esa Europa sublime todas las soluciones. Autores como Gustavo Bueno o Unamuno no pensaban lo mismo. Realmente lo que llevó de esa Europa sublime de Ortega fueron ni más ni menos que dos terribles guerras mundiales. Pero España, en el 98, sufrió otro tipo de derrota. Fue una derrota moral o psicológica. Agotados por un siglo XIX, bajamos los brazos y empezamos a dar por bueno todo lo que llegaba de la Europa luterana. Hubo un segundo momento que fue la caída del muro, y ahí el mundo anglosajón y su ideología ya no tendrían rival. Era la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que por cierto, una persona que hizo tanto contra España, aquí hay una plaza dedicada a ella en Madrid. La ideología anglosajona se hizo dominante. Algunas culturas se protegieron más y otras, como la nuestra, no pusieron filtro alguno. Finalmente, lo que ahora tenemos es el utilitarismo luterano, que sostiene que lo bueno es lo útil. El trabajo es un camino a Dios. El trabajo libera. Es la frase de Lutero escrita en las puertas de los campos de exterminio nazis. Lutero, pese a su buena prensa y a las películas de Hollywood que hablan maravillas de él, la realidad es que hablaba de castigar a los pobres, castigar a los judíos. Era un antisemita, un antihispano y era un racista. El pueblo anglosajón está predestinado. Ellos son los elegidos y no todos nos podemos salvar. Esto se ve fácilmente en su colonialismo depredador, donde se exterminó a los nativos en Estados Unidos, Australia, en Canadá. La famosa frase de el mejor indio es el indio muerto. Desde el catolicismo todos nos podemos salvar, de ahí el mestizaje en América, y es importante la comunidad donde uno también tiene obligaciones. Pero el utilitarismo va emparejado a la libertad, que ha triunfado, ha llegado a cuajar en nuestra cultura. Hoy las personas son más pragmáticas, hacen más actividades solitarias, se empoderan, se dedican a escribir, a pintar, a hacer crossfit, a hacer deporte, por supuesto viajan, se dedican única y exclusivamente a uno mismo en una suerte de ensimismamiento. Sé egoísta, piensa en ti, dicen muchos psicólogos y psiquiatras a sus pacientes. Es el Satanás de la Divina Comedia, frío, solitario, masticando los cuerpos de los otros que ya no importan. Simplemente se usan y se tiran tipo Tinder. Otra idea que ha terminado por triunfar es me salvo por la fe. Ya no hay que dar cuentas a nadie. Y esto es muy importante. El luteranismo no se necesita un confesor. Uno se confiesa a sí mismo. Esto conlleva que la libertad personal esté por encima de todo. Y esto también nos lleva a un sujeto aislado, a la soledad. Nunca había tanta gente sola como hoy día. La propuesta luterana es los actos dan igual frente a los actos del catolicismo que se importaban, y mucho. Era una postura, a fin de cuentas, que promueve la luterana el egoísmo, en el sentido de que no se necesita un otro. Es también una suerte de psicologicismo que ha triunfado. De hecho, las facultades de psicología en España han pasado de una en el año 69 a 52 actualmente. Y la psicología, pese a que digamos que es una ciencia hecha por personas. Y las personas tenemos ideología. Y estas personas y organismos que dirigen la APA, el DSM y las revistas de impacto, hay que tener en cuenta que todas vienen del mundo anglosajón. Lo que nos ha llegado son sus valores, su estilo de vida y su ideología. Hay dos modelos que han triunfado, dos modelos de Estado, y que los dos, a mi juicio, han fomentado el individualismo.
En los países anglosajones el modelo de Estado tiene que ver con el buscarse la vida. Es una cosmovisión, lo importante no es el grupo o la familia, y cualquier dependencia es vista como una debilidad. El objetivo es conseguir dinero, hay que ir a trabajar a Londres de lo que sea, triunfar por uno mismo. Es la visión calvinista de sálvese quien pueda. El mito de Robinson Crusoe. La otra variante es el Estado que da respuesta a todo. Un Estado fuerte frente a una sociedad puntillista sin lazos entre los individuos. Suecia, Noruega son países luteranos que han sido puestos como ejemplos en su confianza a la autoridad del Estado. La consecuencia psicológica de estas políticas es que las personas llegan a prescindir de las relaciones. No necesito a nadie, pues la respuesta es el Estado. Si quiero un hijo, lo haré in vitro y me lo pagará el Estado. Si quiero estudiar, tendré becas y, por tanto, ¿para qué quiero la familia? Como decía hace poco la portavoz progresista del gobierno, Isabel Celaá, los hijos no son de los padres, son del Estado. Las consecuencias son enormes. 1 de cada 4 personas en estos países nórdicos muere solo y nadie reclama su cuerpo. También sabemos que la soledad y la carencia de vínculos está relacionada con la salud y el aumento de las enfermedades mentales. En este caso, el Estado, que busca igualdad, choca con la idea de familia, que es desigual. En definitiva, el Estado sustituye a la familia. Ninguno de estos dos tipos de sociedad que han tenido tanto éxito, la neoliberal y la socialdemocracia, diferencian, y esto también es importante a mi juicio, diferencian el exogrupo del endogrupo. Me explico. Ninguno protege la identidad del endogrupo frente al exogrupo. Y de ahí se entiende, por ejemplo, que no haya por qué poner ningún límite a la inmigración. Si vinieran 100 millones de taiwaneses, daría igual, puesto que para un neoliberal lo importante son los trabajadores y los consumidores. Y para la socialdemocracia, bajo la idea de igualdad y justicia social, no debe establecer ninguna diferencia entre unos y otros. En Occidente, y esto es muy importante, solo se entiende la protección individual. Y esto es un error enorme, a mi juicio. No se entiende la protección ni de la pareja, ni de la familia, ni mucho menos del país. Si todo depende de uno mismo, dan igual los pecados, tampoco hay culpa. Podríamos decir que hay un nuevo trastorno psicológico y sería el trastorno de exceso de amor a uno mismo. Esto genera problemas a la hora de establecer una relación de pareja, puesto que conlleva la relación de pareja reglas y límites. Por esto el gran problema de hoy en día es la pérdida de los vínculos y del lazo social. Las parejas rompen a la primera. Se ha impuesto el hago lo que me da la gana, y esto es muy difícil confiar en el otro. Por consiguiente, establecer una familia. Y al final, si no hay confianza, la gente se aísla. Basta abrir la ventana y mirar a la calle, todo está lleno de mascotas y de perros. Nunca antes en la historia había vivido tanta gente sola. El cenit de esta cultura es la sologamia, casarse con uno mismo, y esta no era nuestra cultura. Y por primera vez en la historia, y esto también es importante, se ha roto el principio de conservación de la especie. La próxima generación seremos la mitad y la mitad de la mitad. Frente a esta ideología anglosajona individualista, tenemos a nuestros vecinos del Islam. Ellos lo tienen muy claro, puesto que por su religión no pueden actuar de otra manera. Europa es nuestra, dicen los musulmanes. Aquí solo tenéis perros y gatos y nosotros tenemos 4 hijos de media. Pero bueno, aquí en España lo realmente importante es que estudiemos inglés. Sin duda asistimos al éxito del subjetivismo y del constructivismo. El no tener hijos no es un problema laboral o económico. La mitad de las mujeres de Extremadura son funcionarias públicas y tampoco tienen hijos. El no tener hijos es una cuestión básicamente ideológica. La tradición de vivir con los padres para cuidar a los hijos ni se plantea. El hijo se tiene que ir lejos. Los hijos ya no se llaman como los padres. Tienen que ser algo distinto y especial. Desde la psicolingüística vemos que las palabras que empezaban por auto han aumentado en el diccionario desde el año 39, que eran 55, a palabras que empiezan por auto han pasado 176. Por último,
Otra característica del luteranismo es su rechazo al pasado. Lutero eliminó dogmas, algunos sacramentos. Frente a esto, el saber católico era acumulativo, la escolástica, y se podría innovar, pero se tenía en cuenta la historia. Por ejemplo, el DSM, en nuestra psicología, una de las críticas que tanto ha recibido es precisamente que los diagnósticos psiquiátricos podemos considerarlos como históricos. Estamos ante una cultura presentista, psicopatologizada, que valora lo nuevo. No se trata de volver al pasado, pero tampoco es esto. Y para no extendernos más, bueno, gracias a Alberto, porque me ha hecho un prólogo precioso del próximo libro. Alberto, gracias. De verdad, espero que tenerlo para vosotros algún día. Gracias. He escrito un libro sobre la crítica al individualismo que recomiendo cuando se publique, por quien se publique. Y bueno, creo que además Fernando conoce muy bien el Islam porque su mujer, que aquí está presente, es de Egipto, ¿me equivoco? También podría hablar ya mucho de lo defraudada que están algunas mujeres musulmanas con las mujeres occidentales. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Pasamos a María. Bueno, ya se lo ha presentado, así que no sé qué se trata aquí, María, o te paso yo las ¿Se oye? Sí, ¿se oye seguro? Pero acerco más, ¿no? Ahora, ¿se oye ahora? Vale, mucho mejor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, empiezo mi disertación. Mi aportación a la hispanoterapia, este término que ha acuñado Alberto Gil Ibáñez, mi aportación es desde la terapia holística. Se trata de aplicar técnicas como la hipnosis leve, el Ho'oponopono. Ya creo que mucha gente de aquí no sabéis de lo que estoy hablando, pero a lo mejor sí. Entonces, bueno, si no buscáis información. Desde las constelaciones familiares y desde la terapia regresiva, aplicadas a personas y a grupos que deseen sanar su mala imagen como hispanos. Esa es mi aportación. A lo largo de 400 años se nos ha ido programando con las ideas de que los hispanos somos lo peor de lo peor entre todo lo peor. Y aunque en el consciente sabemos que eso no es cierto, la verdad es que en el inconsciente tenemos guardadas las imágenes negativas de lo que representa ser hispano. Esa es la razón por la que no tenemos fuerza a la hora de defendernos. Para poder sanar es necesario hacer consciente el inconsciente. Y claro, en el inconsciente es muy difícil de acceder, así es que es necesario hacer una técnica. En la terapia individual, la sanación se produce cuando la persona que padece cualquier tipo de problemática regresa en un viaje espaciotemporal a través de una hipnosis leve al momento en que ocurrió por primera vez el problema que le aqueja. Desde ese momento en el que una parte de la persona está en el pasado, empieza a sentir en el cuerpo físico la emoción que sintió en el pasado. Y la persona experimenta una catarsis que será más o menos violenta dependiendo de su nivel de implicación en el proceso terapéutico. Toda vez que está reviviendo el hecho traumático, el cuerpo libera el estrés a través de la catarsis física y cuando la persona vuelve a la calma, se le pide que hable con el niño, el adolescente o la parte de la persona que sufrió el conflicto. Al sentir el apoyo incondicional y el amor de la parte consciente, el niño o el adolescente abre el corazón y puede ahora ver el hecho traumático con otra mirada.
De la misma manera, podemos viajar en el espacio-tiempo a la infancia de nuestros padres, abuelos y ancestros en general, y sanar de la misma manera el conflicto que se padece en la actualidad. Pues los temas siempre se repiten generación tras generación. Esto forma parte de mi experiencia personal como terapeuta. Yo empecé como logopeda y cuando me di cuenta que trabajando con las madres era más fácil ayudar a los niños que tenían dificultades, es donde descubrí todo este entramado. Esa es mi experiencia, con cientos de personas que han sanado fobias, adicciones, dolores físicos o emocionales que les aquejaban, haciéndolo de esta manera. Mi interés por la historia, y más concretamente sobre la leyenda negra, surgió cuando, tratando de sanar temas personales, pude llegar hasta mis bisabuelos, siendo imposible bajar más en el tiempo. Sabía con total seguridad que el conflicto venía de los tatarabuelos, es decir, de mucho más abajo, pero al único sitio que podía llegar, que era hacia los bisabuelos, que me llegaban información de lo que les había ocurrido a ellos. Según iba descendiendo en el tiempo, tuve que bucear en la historia para tratar de ver cuál era el contexto social, económico, político, religioso y cultural. Es decir, histórico, para poder empatizar con los ancestros. Y en esa búsqueda en la historia fue cuando descubrí que los pueblos o países tienen también, dijéramos, un alma común, que padecen síntomas concretos y que se repiten siglo tras siglo, exactamente como ocurre con los procesos individuales. Todo se repite. Y fue ahí donde descubrí que existe una leyenda negra que se inició en el Renacimiento con los italianos y que siglo tras siglo no ha hecho sino crecer en mentiras y manipulación de la historia. Al llegar a este punto descubrí la gravedad de esta leyenda negra, pues afecta a nuestra imagen como españoles y eso explica el estado de suicidio colectivo en el que en verdad nos encontramos. Fue entonces cuando conocí a Alberto Gil Ibáñez, que a través de sus libros y vídeos de YouTube nomina con hispanoterapia a lo que debemos hacer para sanar el complejo de inferioridad, la culpa. Y ahí están sus libros. Gracias, María. No estaba preparado. Decidí entonces elaborar una terapia como la que hacía en los procesos individuales y que tantos y tan buenos resultados se han cosechado, ¿no? Y es por esto que estoy ante ustedes presentando la hispanoterapia. ¿Y cómo es la técnica? No os la voy a hacer porque cuento con muy poquito tiempo. Entonces, esto igual sería necesario hacer un taller exclusivo de gente que realmente tenga ganas de hacer este proceso. Pero yo lo explico. En primer lugar, a ver un momentito. Bueno, esto sería, y el título tan bonito, la clave de sanarnos de la leyenda negra. Y bueno, lo siguiente. Bueno, antes, aquí me falta el proceso. Primero hay que mostrar imágenes negativas de los dibujos animados, que no he podido hacerlo, porque ha habido un problema técnico, de las imágenes negativas de los dibujos animados de Érase una vez el siglo de oro español. Érase una vez, Mira, se me pone la piel de gallina. Es de lo más deprimente. Tengo las imágenes en el móvil, pero no las he podido pasar aquí. Pero os recomiendo que podáis ir a YouTube y busquéis Érase una vez el siglo de oro español, porque es de lo más deprimente que hay, es de lo más deprimente que existe. Cómo nos pintan, cómo nos dibujan, ¿no? Y luego también como las imágenes de los indios en una Arcadia feliz, todos son rosados, todos felices, en fin, una cosa increíble. Y en ese capítulo también se ve cómo las construcciones de los franceses, los palacios, eran realmente fotos y no los dibujos ahí mal hechos de la Giralda de Sevilla, por ejemplo, que recuerdo. O sea, es de verdad increíble. Y todo eso no lo hemos tragado sin darnos cuenta. Las personas que tienen ahora entre 40 o 45 años para abajo han visto esos dibujos.
y los han visto riéndose de ellos, haciendo bromas, sin darse cuenta de que les estaban programando. Así que esas imágenes iban directamente al inconsciente y ahí se quedaban guardadas en el inconsciente. Eso se llama programación predictiva y se utiliza el primado negativo. Eso lo utilizan en todas las películas, ¿eh? El primado negativo consiste en ponerte en las películas, los cómics, las series, imágenes de lo que va a ocurrir en el futuro o de lo que quieren conseguir. Entonces, como las has visto en forma de película, en forma de drama, en forma de chiste, en forma de dibujos animados, cuando pasan de verdad no te lo crees, ¿vale? Porque dices, eso es una película. Pues así es como lo hacen, ¿no? No dan puntadas sin hilo. Vale, la segunda parte, o sea, una vez que se presentan estas imágenes de la segunda vez, la segunda parte consiste en que la persona empieza a sentir una reacción emocional. A mí antes se me han puesto los pelos de gallina, pero si yo os hubiera llevado a una relajación donde estuviéramos no solamente escuchando, sino que estuviéramos con los ojos cerrados, viendo esas imágenes y conectando con la tristeza y la rabia y la frustración que eso nos produce, va a generar una emoción, va a generar una catarsis, que yo le llamo. Bien. Esa reacción que será de tristeza, de pena, de rabia, de culpa, de frustración, y se producirá un sentimiento de repulsa y de desolación. Por lo tanto, se rechaza desde el inconsciente el hecho de ser español. Es decir, dentro de nuestro inconsciente tenemos el programa de que ser español es lo peor que hay. Así que, pero de eso no somos conscientes, está en el inconsciente. Esas imágenes han entrado en el inconsciente a través de una técnica que se llama programación predictiva y que han utilizado el primado negativo, que consiste en introducir imágenes negativas en películas, series, dibujos animados, cómics, sin que las personas sean conscientes de que están siendo programadas al estar totalmente desprevenidas. Porque claro, si estás prevenida ya el consciente dice no me lo quiero creer y no me lo creo, pero como estás distraído porque estás riéndote de ello y estás disfrutando de la película, pues te lo tragas. Dichas imágenes se cuelan en el inconsciente y desde allí condicionan nuestro presente y nuestro futuro. Es que si no condicionaran, pues no tendría importancia, pero es que condicionan este presente y este futuro. Ser consciente de esos programas inconscientes es el objetivo de mi terapia. A nivel individual es como yo lo he hecho con las personas y a nivel colectivo, con la hispanoterapia es mi objetivo. Por lo tanto, mi propuesta sería mostrar esos fotogramas para generar el malestar físico y emocional que provoca la catarsis, a través de la cual liberar la energía bloqueada que sustenta el conflicto. La tercera, eso es generar el conflicto a través de remover el inconsciente, remover la energía. Y el segundo punto sería proyectar las imágenes de los reyes más importantes, que por ejemplo empezamos con Isabel la Católica, empezamos con Fernando el Católico, con los reyes católicos, es decir, con el matrimonio, con su hija Juana, que ha sido la gran ninguneada y la gran olvidada, con Carlos I y con Felipe II, su hijo. Entonces, lo que mi propuesta es, cuando conectamos con Isabel la Católica, por ejemplo, con la primera, es utilizar las técnicas de Ho'oponopono, que consiste en decir gracias, lo siento, pero todo esto estamos en un estado de meditación, de relajación. Entonces decimos, la técnica consiste en decir gracias, lo siento, perdóname, te amo. Y quiero que las personas entonces conecten con la reina, como si la tuvieran delante, en una actitud de como antiguamente se tenía ante el rey, ¿no? De vasallaje, de bajando la cabeza, quizás en genuflexión, y decirle a la reina gracias, lo siento, perdóname, te amo, y simplemente reconocer que nos perdone porque nos hemos olvidado de todo lo que hicieron, ¿no? Y cuando se llega a ese punto, lo que se produce, lo que la gente experimenta, las personas experimentan,
es una mirada de amor de ella hacia nosotros que lo estamos haciendo, ¿vale? Podemos ver cómo la reina, es que lo he hecho ya esto, he hecho ya esta técnica, ¿no? Cómo la reina se emociona simplemente al reconocer que sus hijos no quieren nada, solamente quiere que se les reconozca, nada más. Como una madre que ha sido olvidada, rechazada, ignorada, ninguneada y que el hijo pródigo vuelve a casa. Pues es de la misma manera. Y así lo hago con los otros reyes, ¿vale? Y luego, la cuarta parte sería proyectar todo ese listado de héroes, que es una lista muy grande, que confeccionamos en un grupo que se llama un grupo de leyenda negra de Granátura, y la gente me fue diciendo nombres de héroes, y entonces hacemos lo mismo, ponemos a todos estos héroes delante nuestro como una fila muy larga, muy larga, muy larga, los vamos nombrando y repetimos lo mismo delante de ellos en una actitud de mucho respeto. Gracias por todo lo que habéis hecho, lo siento, perdóname porque os hemos olvidado, os hemos rechazado, ignorado y os amo, y os amamos, ¿vale? Y en la quinta también ponemos a todos los caídos por España, los civiles, militares, misioneros, sacerdotes, monjas, reyes, en defensa del cristianismo, de nuestra fe y de nuestra patria. Y a esto es lo mismo, o sea, esto es el pueblo español, porque el pueblo español ha sido heroico todo. Así es que lo mismo, una fila muy larga, con muchísima gente ahí, y le repetimos lo mismo, las técnicas de gracias por lo que habéis hecho, lo sentimos, perdonadnos porque nos hemos olvidado y os amamos. Y esta es mi propuesta. Bueno, agradezco a todos que contamos estupendamente con el tiempo, así que espero que haya ocasión para preguntas y ya pues, el último de la fila, que no es por eso aquí aparecía un libro que éramos los autores, ese que ha puesto María, psicoespiritualidad frente al mal, pero creo que iba a hablar de otra cosa. Bueno, y yo lo que os he preparado era dar respuesta a esta pregunta. España necesita un cambio psicológico, que lo que podríamos hacer, no se oye el micrófono, lo que podríamos hacer es también cambiar un poquito el nombre, y es: los españoles necesitamos un cambio psicológico, y desde ya os digo que sí. Y para esto yo lo voy a plantear, ahí lo tenemos, pues ahí tenéis la raíz de lo que yo os voy a decir. Y ahí tenemos los abuelitos del papá por un lado, los abuelitos de la mamá por el otro, tenemos un espacio que es la casa, tenemos unos dirigentes de esa casa que son papá y mamá, y tenemos un niño encantador, tenemos un niño un poco toca pelotas, tenemos una empolloncita, tenemos una diablilla, tenemos los hijos adoptados y tenemos un psicopatón de estos que montan el Cristo en casa y en todas partes, ¿vale? Yo lo que os voy a explicar un poquito son bases de lo que es un trabajo de terapia de familia, y posteriormente lo vamos a llevar a dos familias: España, que es la que somos nosotros, todos hermanos, y unos mejores que otros, pero todos hermanos, ¿vale? España y Hispanoamérica, es decir, aquellos que ya son adultos y que en un momento fueron hijos de España y hoy
ya tienen sus propias casas, ¿de acuerdo? Pero que aún así seguimos estando ligados por la comunión familiar que podamos tener entre todos. Una familia, bien, empezamos ahí. Una familia es una estructura y que tiene una identidad y unas interacciones entre sus miembros, con vínculos, afectos, comportamientos, conductas, etc. Y también unas influencias externas que inciden individualmente, pero también en el colectivo de toda la familia. Y siempre en un proceso de cambio. Esta mismo que os acabo de decir lo lleváis al tema de España, al tema de Hispanoamérica. Es decir, somos una identidad, tenemos un modelo de comunicación, tenemos vínculos, tenemos influencias de países externos y siempre, por definición, como todo ser vivo, estamos en proceso de cambio. Por lo tanto, el eje es el tema de la terapia de familia, pero adaptado a, digamos, nuestro país actual y a la concepción de Hispanoamérica. Dentro de, ahora retomo la parte de familia, tenemos unos antepasados, ¿vale? Os leo un texto de cita bíblica del libro de Números 14, versículo 18. Dice: el Señor castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 4ª generación. Es interesantísimo esto porque las nuevas líneas de trabajo en terapia de familia está la biodescodificación, la transgeneracional y las constelaciones familiares que citabas tú antes. Y ahí podemos ver cómo tatarabuelos, incluso más atrás, inciden en nuestro psiquismo y, por supuesto, en nuestras relaciones personales, individuales, colectivas y familiares. La estructura familiar, como digo, tiene sus miembros, sus vínculos, pero sobre todo, y que vienen de los abueletes y bisabueletes, de los secretos familiares, que tienen un peso tremendo y muchísimas veces está en nuestro inconsciente. Y no somos conscientes de eso, pero existe, ¿de acuerdo? Y te enteras de milagro, ¿vale? Pero auténtica de milagro. Yo tengo información, por ejemplo, que de un tío mío que mi primo no tiene. Y mi tío está enamoradísimo de otra mujer. mi primo no tiene ni idea de esto. Tampoco tiene sentido ya contarse. Bien. Para que una terapia de familia funcione, es decir, para que nosotros podamos funcionar como Estado, como España, y Hispanoamérica como Hispanoamérica, uno, tenemos que reconocer el conflicto. Un terapeuta no puede trabajar con una estructura de familia si los padres, por ejemplo, niegan la realidad. 2, tener una disposición al cambio. 3, tener conciencia y comprensión del conflicto. Y 4, estar abierto a unas nuevas formas de hacer, unas nuevas formas de conducta y experiencias emocionales correctivas que se van dando en el proceso terapéutico. ¿Qué es lo que no puede hacer? Y que, por desgracia, en este país y en Hispanoamérica se ha hecho, es negar la realidad de que hay un problema porque se quiere un cambio. 2, poner conductas que lo único que llevaban es a mayores cabreos y más distancia. Y 3, que cuando ya se llega, que no hay posibilidad de solución, se empeña en que se quiere producir el cambio, pero eso ya es inmodificable. El país, y hablamos de Hispanoamérica, los países ya se han independizado, ya se hacen adultos, dejan de ser hijos de España. Vamos ahora al ámbito exactamente nuestro. Os he dejado ahí una cita que dice: la sociedad que camina hacia el futuro sin la luz del pasado camina entre tinieblas. Y es importante ser consciente de nuestro pasado, ¿de acuerdo? Muy importante. Y nuestro pasado, no vamos a meternos en la época
de Atapuerca, nos venimos un poco para acá. Para mí, el punto depresivo grave, y lo pagamos todavía, es cuando las provincias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico nos la quitan los norteamericanos. Eso genera en España una crisis depresiva grave, de la cual aún yo creo que no hemos levantado cabeza. ¿De acuerdo? Hay procesos, por ejemplo, se intenta traer a un rey de Italia, Amadeo I de Saboya, dura 2 años y además el hombre se va y le intentaron matar con un atentado. Se programa la Primera República, dura 1 año. Aparece en la restauración borbónica porque Martínez Campos, el general, se carga la Primera República y mete a los Borbones de Mar, que están más o menos 60-70 años, hasta 1931. Ya no cuento esa historia, porque eso la sabemos, guerra civil y no hay proyecto común. Y esto es algo que en psicoterapia lo tenemos muy claro. Podemos trabajar el proceso depresivo o ansioso, lo que tú quieras. ¿Sabéis cuándo empezamos a decir, joder, esto va bien? Cuando el paciente o la familia tiene idea de proyecto creativo. En ese sentido, los que sois profesionales en psicología y si no también, os recomiendo la obra de Héctor Fiorini, que ha sido para mí uno de mis grandes maestros, que se llama El psiquismo creador. ¿De acuerdo? Porque cuando hay un proceso creador, uno está abierto a la vida. ¿De acuerdo? El problema es cuando no ves luz ni tienes camino para solucionar las cosas. Toda esa situación acaba en la guerra civil, ya sabemos cómo acaba todo el tema de la guerra civil, y yo veo un puntito de luz con la transición. Suárez, Felipe, Carrillo, Fraga se ponen de acuerdo, nos ponemos todos de acuerdo y parece que la cosa tiene tirón. Pero hasta un determinado punto. Yo supongo que a lo mejor aquí hay gente que piensa de distinta manera. Para mí todo otra vez empieza a funcionar mal a partir de Zapatero, pero bueno, eso es cosa. Yo me he metido en los problemas actuales, ¿no? Es decir, si lo hablásemos en términos de terapia de familia, ¿qué pasa, ¿no? con este chaval, con esta familia? Os leo. Confrontación y corrupción política y social, desconfianza en instituciones y en partidos, en los políticos y en las decisiones que toman. Inseguridad ciudadana, violencia y respuesta de la justicia. Hay un libro muy interesante también que se llama Martina, si os gusta, la novela negra, porque habla del tema de la justicia. El exceso de inmigración. Un sector de la población presenta endofobia, es decir, odian por completo todo lo que tenga que ver con España. Si aquí hay alguien con endofobia, a lo mejor le está saliendo algún problema en la piel solo por ver lo que tenéis en la diapositiva. Pérdida del concepto de familia, implantación de la cultura woke con todo lo que conlleva eso, cambios climáticos y todas esas cosas. La inoculación del miedo a través del COVID, eso fue, un estudio fantástico sociológico que nos dejaron acojonados a todos, ¿vale? La tasa de paro real en Europa está al 6 y nosotros la tenemos al 12. La pobreza, ojo, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está el nivel de pobreza en España al 26,5%. Una cuarta parte es pobre en este país. Se lo dijo la Madre Teresa de Calcuta a la reina. Aquí también tienen ustedes sus pobres, ¿eh? La deuda, esto es muy divertido, la deuda económica de la administración pública. A mí, cuando lo leí, dije, ¿y esto existe? Debemos, la deuda es de, qué de risa, 1.625 miles de millones. Yo no sabía que existía esto. Yo lo más que digo es la primitiva, que toca 180 millones. No, esto ni se me ocurre. Está por encima del 108% del Producto Interior Bruto. Los altos precios de la vivienda y de todo esto, incertidumbre en el futuro, presión y exigencia en el día a día, problemas en la familia y sensación de que vivimos en una sociedad individualista y muy competitiva. Si nos metemos en el ámbito de las drogas, ha aumentado el alcohol, el cannabis y la cocaína. Si nos metemos en los psicofármacos,
Casi todo el mundo ha pasado por psicofármacos. Es decir, hay un 41% de la población con depresión y un 47% con ansiedad. Y de ese 47% hay un 36,5% de alta ansiedad y mantenida en el tiempo. La Seguridad Social en el 2015 se gastó 600 millones en psicofármacos. Está claro que la cosa no va bien. Si nos metemos en el ámbito del suicidio con datos del 22, en ese año el 14,5% pensó en suicidarse. Aún así hubo 4.227 suicidios. Sale a 11 personas que se quitan la vida en este país en el 22. Así que, al día, claro. Con lo cual, la cosa no funciona muy bien. ¿Qué podemos hacer? Ahora viene la parte terapéutica. Bien, evidentemente casi lo que necesitaríamos es un diván psicoanalítico que vaya de Cantabria a Canarias y de Galicia a las Baleares, pero como no lo podemos pagar esto porque tenemos una deuda pública tremenda, lo que podemos hacer es un trabajo personal, ¿de acuerdo? En una serie de líneas. Por ejemplo, valorar nuestra historia, nuestra historia pasada. En lo social y en lo político, considero tener líderes sanos y gobiernos sanos, que no mientan, por favor, que no mientan. Exigir resultados. Este concepto lo hemos hablado contigo y con algunos de los presentes, que haya cierto nivel en términos de formación y profesionalidad de los políticos. A mí me parecen muy bien las cajeras de Carrefour, pero no se puede pasar de ser cajera a ser vicepresidente. Que los partidos dejen de ser lugar para colocar a sus afines. Reaccionar ante los intentos de control por parte de gente que quiera dominar la opinión pública. Que los medios de información no estén subvencionados por los políticos de turno. Que los sindicatos y los empresarios vivan de sus afiliados, pero no del dinero público. Tener nosotros un trabajo de cooperación social. Retomar el espíritu de reconciliación que vivimos con Suárez y compañía y de no confrontación. Y tener un proyecto creador, un proyecto técnico, humanista y espiritual. Buscar una paz social y redefinir, creo, en algunos puntos el tema de las autonomías en cuanto, sobre todo, sanidad, que lo vimos con las pandemias, que cada uno hacía lo que consideraba, y en el tema educativo. No es de recibo que estemos cambiando los sistemas educativos cada 2 por 3. Y en lo personal, y aquí sí que incidimos y podemos hacer todos personalmente, es trabajar con consciencia. Es decir, siendo conscientes de que nosotros podemos aportar mucho al vecino y el otro vecino al otro vecino. Entonces, subir el nivel de vibración sana de España. ¿Vale? Estar más en el ser que no en el estar, en el tener, en el desear. Salir de los apegos y las dependencias. Vivir más cercano a la naturaleza y respetar los vínculos familiares. Y ahora, ¿no me da? 3 minutos. Vamos con la parte de familia. Esta era nuestra patria. Digo era porque ya no es. Ojo, esto no se enseña en los colegios. De esto teníamos que estar todos orgullosos. Pero no lo estamos. Es que ni saben que esto ha sido así. Cuando le dices a uno del frente, no, si es que nosotros estuvimos en Alaska, ¿qué? Ni idea. A lo mejor incluso algunos de ustedes no lo sabían. ¿De acuerdo? Y esto es precioso. Sí. ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué es posible esto? Primero, porque salimos eufóricos, se consigue la reconquista. Colón busca una nueva salida comercial que no va por donde Marco Polo, sino por otro. España ya empieza a ser un estado con una corona y con una religión, que es la católica, que une. Isabel la Católica, viendo cómo se empieza a tratar a los habitantes de América, dice, no, aquí de esclavismo nada.
estos señores y estas mujeres son tan españoles como los extremeños o como los vascos, ¿de acuerdo? Y les hizo españoles. Y ojo, en el texto dice, y que nadie les haga daño. Y esto es muy importante, porque claro, no consiste en conquistar nada, es todo lo contrario, es integrarnos unos a otros, generando una nueva sensación de ser español. Había una tecnología marítima frente a Inglaterra, una estructura de Estado bien formada, no me voy a meter, pero ahí tenemos los virreinatos de España, que funciona bien hasta que Napoleón nos invade la península ibérica. Y es muy divertido y es muy curioso, porque Napoleón nos invade a nosotros. ¿Quién nos intenta salvar y pelear por la España Europa, de la parte de Europa? La España americana. Genial. Y se generan en 1810 las Cortes de Cádiz con representantes de estos. Aquí hay una persona que estuvo en el centenario de los 100 años de la Constitución de Cádiz. No llegó a más, no llegó a realizarse. Lo que se genera es una nueva identidad española y, como os decía Leo Héctor Fiolini, un nuevo proceso creador. ¿En qué? En catedrales, en hospitales, en servicios administrativos, en universidades, en vínculos afectivos, en definitiva, en generar nuevas familias. Y eso es muy sano. Ya me estoy pasando. Poco más os quería comentar. Sí. ¿Qué nos une? La Comunidad Europea, al principio se llamaba Comunidad Económica Europea. Y hay una frase de un cantante argentino de ahora, que lo leí el otro día en La Razón, que dice: la historia ya es historia y lo que prevalece entre España y Latinoamérica son los afectos. Ese es el punto. Por ahí, Hispanoamérica puede desarrollar una comunidad hispana que en principio ya existe de alguna manera. Me informó bien una amiga que tengo aquí, que ha trabajado mucho en el tema, sobre todo en temas de cooperación, sobre todo en inclusión social, sistemas educativos, culturales, sanitarios, medioambientales y nuevas tecnologías. Eso existe y funciona bien. Incluso me comentó, como en Europa, que tú puedes trabajar en una parte de América y se te cuenta, bueno, vienes aquí a trabajar y te vuelves a tu país y eso cuenta para tu jubilación, ¿vale? Entonces, eso existe y podríamos tener un proyecto muy interesante, pero lo tenemos que hacer con mucho cariño y mucho amor. Y ahí ya os cierro con esta frase de San Juan de la Cruz, a una monja, a una madre de la Encarnación. Donde no hay amor, porque se quejaba la pobre mujer, de donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Creo que si lo podemos hacer con amor, no desde el cabreo, no desde la confrontación, pues a lo mejor nos puede ir bastante mejor las cosas. Y lo último es este chistecito de Mafalda, Historia Nacional. Y le dice la profesora: bueno, ya han estudiado ustedes y tal, han aprendido mucho, ¿verdad? Y la respuesta de los niños: yeah. Vale, pues nada más. Ahora toca el turno a ustedes. Hemos analizado esta cuestión desde 4 perspectivas que hemos intentado que sean complementarias y que se enriquezcan unas a otras, perspectivas distintas evidentemente, y ahora pues que ustedes están dispuestos a que sus preguntas Por favor, las ponencias las han hecho ellos. Ahora no hagamos ponencias paralelas, hagamos preguntas claras y escuetas y respuestas claras y escuetas. Gracias a todos. Había una mano por ahí. ¿Sí? ¿Qué plan tienen ustedes Si para... puedes levantarte y nos... ¿Qué plan tienen ustedes para divulgar o para implementar lo que han explicado donde debe ser, que es la educación primaria o la educación secundaria? Porque aquí supongo que venimos
parte de los oyentes ya sabidos de lo maravillosa que es nuestra España y somos luchadores contra esa leyenda negra, pero con el sistema educativo en contra, con la historia que nos omiten del imperio 3 siglos, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué plan tienen ustedes a nivel pragmático de implementar algo? ¿Con quién y si existe esa posibilidad? Al menos aquí en Madrid, por ejemplo. Yo desconozco, yo he trabajado en la Consejería de Educación, de hecho, lo de terapia de familia lo hacía cuando estaba en el Instituto de Psicología Aplicada, que pertenecía a Educación, y luego en los últimos años en los conservatorios de danza. Y a mí no me suena en absoluto de que en los proyectos educativos en el centro y tal se contemple el tener una historia. Tendría que ser una historia común para todo el Estado, ¿de acuerdo? Pero me temo que eso no. ¿Por qué? Porque cada autonomía, tal y como estamos ahora, ¿no? Cada autonomía hace su responsable y cuenta la historia como le da gana. Ese es el problema de las autonomías, no hay imagen, ¿vale? Entonces, quién sabe si a lo mejor el día de mañana en el tema de las autonomías alguien pone, da un golpe en la mesa y dice, bueno, hasta aquí no he llegado, vamos a tener una historia común. Y entonces esa historia, para mí, tiene que ser objetiva, es decir, técnicos de historia que digan pros y contras, que no se oculte nada, pero común para todos. Pero actualmente, perdón, una pregunta, actualmente no se puede insistir en tener algún tipo de actividad extraordinaria para que los niños, lo mismo que tienen idiomas y otras cosas y otras actividades, sea una más que se ofrezca voluntariamente como actividad cultural en los colegios. Bueno, yo voy a contestar un poco, también está aquí lo de Cavite, está haciendo cosas con los colegios. Estamos haciendo cosas porque, a ver, hay una técnica para no deprimirse, es no esperar nada de los políticos, porque te va a llevar a la decepción. Otra técnica para no deprimirse es no buscar la solución a tus problemas en los demás, sino decir, como decía Kennedy, el tema no es qué puede hacer el gobierno por nosotros, sino qué puede hacer. La pregunta sería, no se trata tanto de qué puede hacer otros por la hispanidad, sino qué podemos hacer nosotros por la hispanidad. Yo quiero ser autorresponsables en plan psicológico, y es que todo lo que estamos aquí presentes podemos hacer más. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos hermanos, entonces todo esto lo podemos transmitir, independientemente de lo que hagan los gobiernos. Luego hay asociaciones, como el de Cavite, también iniciativas individuales, que yo voy a los colegios, que me llaman y doy charlas complementarias. Pero claro, para eso tienen que llamarte. Y hay una asistencia enorme de los profesores de historia, no solo de historia, para que esto no ocurra, porque, bueno, porque hay una ideología dominante, no en Cataluña, en todo el territorio. Me llamó un profesor una vez de Andalucía, no es un territorio peligroso y tal, que iba a dejar, el profesor de historia del instituto, que lo iba a dejar. ¿Por qué? Si esta situación viene en Andalucía, por la presión de mis colegas. En fin, el problema es ese, que es que nos han contado una historia que dice que es bueno criticarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo digo que psicológicamente hay unos perfiles muy peligrosos, como es el de adorar a los que nos desprecian. Hay una gran cantidad de gente encantada de adorar a los que desprecian, por ejemplo, tenemos a los ilustrados franceses que nos desprecian. Luego hay un fenómeno, la derecha es anglófila, la izquierda es afrancesada, o la derecha es germanófila, la izquierda puede ser rusófila, sinófila, pero ¿quién es hispanófilo? Para eso hay que ser extranjero. Bueno, yo lo que quiero decir es que hay que salir a la batalla cultural, como decía Elvira Rocabarré, y yo creo que hay que hacerlo desde el lugar que cada uno está. Por ejemplo, yo soy de un pueblecito pequeño que es Granátula, en Ciudad Real, y a mí se me ocurrió que es el pueblo, o sea, es el pueblo. Si no nos movemos nosotros, esto es un 2 de mayo, así sentí que había que hacerlo. Entonces yo organicé unas jornadas de leyenda negra en este pueblecito, que en principio mi objetivo era pues que 4 de mi pueblo se muriesen en paz
sabiendo que no son sus ancestros mala gente, sino todo lo contrario, y resultó que fueron de un éxito impresionante a nivel nacional e incluso internacional, porque aparecieron hace 2 años la información en El Mundo, en El País, en La Vanguardia, y fue un pueblecito pequeñito y surgió así de esa manera. Yo no conocía absolutamente a nadie, ni ponentes ni nada, y sin medios. Entonces creo que si yo soy presidenta del club de tenis, pues creo que tengo que hacer algo con mis socios, que no vengan a cuento, pues una merendola o lo que sea, y vamos a hacer una exposición, y así, cada uno desde el lugar en el que está, y no esperar absolutamente nada de los de arriba, porque como esperemos algo, vamos muy mal. O sea, no, esto es un 2 de mayo, o sea, que tengáis claro qué es lo que hay que hacer, y yo es lo que estoy haciendo. Muy bien. ¿Y cómo integráis en todo eso que habéis dicho, la representación mental esta de que somos horribles, con esto último que ha pasado en Valencia, y cómo el divide y vencerás, que es imperante, la reacción de los de a pie ha sido justo lo contrario, todos a una con TV Cuna? ¿Cómo lo integráis en todo esto que estáis hablando? Te lo uno yo. Yo estoy en la universidad y hace poco hice un recuento de los trabajos de fin de grado. ¿Sabéis qué son? Los TFGs. Sí. Y entonces observé que 7 personas en estos últimos años había hecho TFGs de ideología de género. Digo, pero no hay más temas. Yo vengo de la España vaciada, es un problema terrible. Ni un trabajo de esto. Tenemos problemas. Ha hecho un listado enorme mi compañero, bien hecho, ¿no? La universidad está tremendamente ideologizada, pero tremendamente ideologizada, y es triste, ¿eh? El problema es que esa ideología divide, y es lo que acabas de decir. La división se ve. O sea, uno no se pone de acuerdo, se echa la culpa al otro. Pero tiene que pasar una desgracia así, claro, para que salga todo lo otro. Exactamente. Pero yo lo que quería decirte, uno a ti, a la otra pregunta, que nosotros somos, ojo, la sociedad civil, y tenemos muchísima fuerza. Yo creo que se olvida la gente de esto. La sociedad civil tenemos una fuerza inmensa. Y 3 personas ahora mismo pueden cortar la calle. Y no se necesita más, y aquí somos 100. Fíjate lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que esto a veces se olvida, pero mira, esta asociación ha hecho 1000 cosas y son pocos, ¿no? Yo creo que tenemos que recobrar un poco este concepto, ¿no? De la fuerza que tenemos y que decir que todo esto que hemos dicho, pedir cuentas y pedir tiempos, y eso porque no lo has hecho. Lo que pasa es que la política tiene poca memoria, y si está desastre, la poca memoria se ha visto. Una presa que nos ha hecho, no sé qué, un desvío que nos ha hecho, como que no, uno cada 4 años. Bueno, no me quiero extender, pero somos la sociedad civil, es muy bonito. Vamos a otra pregunta, porque si no... Bueno, sí. Aquel señor de... Sí, yo... Bien, pues, oye, lo primero felicitaros porque me han encantado las 4 ponentes. Muy buenas las 4. Si tuviera que dar un premio, no sabría a quién, y se lo daría a María porque es la más guapa de... Por diferencia, pero eso sería lo único que me decantaría. Decía un presidente americano que si ignoramos lo que hicimos es imposible saber lo que somos. Y yo le añado, si no sabemos quién somos, entonces tenemos que creer aquello que nuestros enemigos dicen que somos. Y los enemigos hablan muy mal de sus enemigos. Esa es una realidad. Y nada más que esto, no tengo pregunta. Muchas gracias. Coincido con el señor que han sido magníficas las 4. Yo en este caso me decanto porque Alberto Ibáñez ha citado a Miguel Hernández y uno de sus mejores poemas y uno de sus poemas más desconocidos entre la grey comunista y progre de siempre, ¿no? Hay mucha gente, yo que me dedico a eso, hay mucha gente que te dice de memoria los poemas más agresivos y no te dicen, no saben que escribió un libro que se llama un poema que se llama Madre España. Realmente, y eso tiene mucha importancia porque ese poema y sus últimos momentos está en la línea de la reconciliación nacional, la auténtica reconciliación nacional, no la que programaba Carrillo. Y yo creo que tiene mucha importancia que le prestemos a eso la máxima atención
porque es verdad que de la leyenda negra vive mucha gente, pero del guerra-civilismo yo creo que vive tanta como de la leyenda negra. Es decir, aquí estamos constantemente sometidos a una lucha total por reivindicar la guerra, por reivindicar la revancha, y los que tendrían que reivindicar lo bueno que salió de esa guerra, entre muchas cosas terribles que salieron, pero lo bueno que salió, tendrían que defender la línea de reconciliación nacional que tiene el régimen, sobre todo a partir del año 45. Entonces, me parece muy oportuno que allí donde vayamos tengamos en cuenta ese aspecto de la reconciliación nacional y rindamos honor también a los que desde la otra parte, diríamos, se atrevieron a proclamarla. Sí, quería buenas tardes. Yo casi tendría que estar ahí porque soy el editor de Alberto de Ibáñez. Y entonces a mí me gustaría dar un mensaje a la pregunta, cuestión que ha hecho usted, porque quizá tiene una visión muy oscurantista, porque tenemos una sombrilla enorme que nos quita el sol, pero el sol existe. Me llamo Paz. Paz, vale. Soy educadora y Muy llevo 50 años en la enseñanza. Perfecto. Entonces, pues partiendo de esa base de experiencia profesional, que es muy potente, lo que sí tenemos que tener muy claro es que ahora mismo no podemos contar con la parte político-legislativa, porque está fomentada precisamente para hacer todo lo contrario en la hispanidad, porque España no se la quiere a una España viva, se la quiere a una España adormecida y atomizada, por eso tenemos autonomías. Y tenemos, además, tiene el sistema, un sistema mediático propagandístico muy potente, que posiblemente son los que siguen repitiendo la leyenda negra. Pero hay un punto de luz, que es el sol que está más allá de la sombrilla que nos da la sombra, ¿no? Y es exactamente que las redes sociales pues se han convertido en la oveja negra de todo ese sistema, porque las redes sociales las estamos ganando. Si ustedes se dan cuenta, no solamente existe este proyecto editorial, hay más, gracias a Dios, no estamos solos, hay más que tienen una batalla encarnizada, aportando una cantidad de valor brutal desde el punto de vista de la hispanidad. Hay movimientos como Héroes del Cavite y otros muchos, también, gracias a Dios, no estamos solos, que están haciendo una batalla muy importante. Lo que pasa es que es una batalla no muda, sino enmudecida por los medios, que no nos van a dar cuerpo. Hay otra parte muy importante, si ustedes se fijan, las redes sociales realmente está tomada por la derecha sociológica, y los grandes youtubers, tanto aquí como en América, son grandes hispanistas, gente que sigue y lucha de manera brutal con cientos de miles de seguidores, millones algunos de ellos, por ejemplo Agustín Laje, Marcelo Gullo, Patricio Lons, o sea, muchísima gente, ¿no? Y yo creo que no tenemos que asustarnos, todo lo contrario, tenemos que coger esa fuerza que están dando mucha gente que puede darla, porque ha conseguido darla, y ayudarles, fomentarlos, promocionarlos, hacerlos llegar a la gente, ver un vídeo bueno y mandárselo a la gente, ver un buen podcast y mandárselo a la gente, un artículo y mandarlo a la gente, un buen libro y recomendarlo a la gente. Por favor, regalar libros, no digo de los míos, o sea, no digo de los míos, pero también, es muy importante, por favor, en las primeras comuniones, cumpleaños, reyes, regalar libros. Es que fulano no lee, que se lo coma. Ya está, si es que es así, es muy importante, porque un libro, a diferencia de otros medios de comunicación, como puede ser un podcast, como puede ser un programa de radio, una tertulia, eso siempre está ahí, es material, es algo que pesa encima de la mesa y ahí está, Hombre, podemos tener un cuñado que envuelva los bocadillos al final con las hojas de libro, bueno, mira, para algo válido también, ¿no? Pero bueno, diría por eso. Muchísimas gracias.
psicología, quería hacer un comentario que se ha dicho. Es verdad que he dicho, el vicio fundamental de los españoles es la ingenuidad y el sectarismo. La ingenuidad no tengo claro cuándo surge, aunque el ingenioso hidalgo Don Quijote era bastante ingenuo, ¿verdad? Porque veía gigantes, amaba a una mujer que nunca vio, puede ser. Pero el sectarismo es un arma cultural que nos han incorporado en nuestra psique para que no avancemos. Yo sostengo en mis libros que las guerras civiles que hemos tenido han sido todas internacionales, pero por intereses extranjeros, también la última. Olvidamos, cuando nos metemos entre nosotros, a ver quién es más malo y quién mal, que aquí fue un teatro de operaciones para probar armas entre alemanes, nazis y rusos, hasta que firmaron el pacto Molotov y entonces acabó la guerra. ¿Qué ocurre con la izquierda y la derecha española? Pues que son sectarios. ¿Y qué pasa? Que se han olvidado de lo que somos. Fijaros, la derecha es anglófila porque ama el liberalismo anglosajón. Ha olvidado que el primer liberalismo fue español. La izquierda es marxista, Marx era hispanófobo. Cuando olvida que las primeras reformas sociales se hicieron en América, la ley de Burgos, primera prohibición del trabajo de menores, primera derecho de la mujer a vacaciones cuando está embarazada, primer derecho a vacaciones para todos, primera limitación de jornada a 8 horas, Felipe II. Todo eso nos lo han hecho borrar para que seamos vasallos cognitivos de modelos foráneos que no funcionan. Yo sostengo en mi libro que el mayor aliado del capitalismo es el comunismo. ¿Qué mejor aliado quieres tener que uno que siempre que se pone en vigor fracasa? Es la mayor garantía de que el capitalismo va a ser siempre dominante. Nos engañan pensando que están divididos. Son dos monedas de la misma moneda. Sin embargo, en el siglo XVI se creó un modelo que yo llamo el Estado liberal, social, humanista, hispano, donde se combinaba la idea de comunidad, éramos todos católicos, la idea de solidaridad, los fondos situados en los primeros fondos de cohesión, de los virreinatos más ricos o los más pobres, la idea de libertad, no solo del Quijote, sino la Escuela de Salamanca la convierte en categoría jurídica, la idea de comercio, unimos, creamos la primera ruta comercial global entre Asia, América y Europa, con una moneda global. Pero eso se ha olvidado. Y aquel modelo funcionó, dio riqueza a toda una región donde no había guerras internas, donde no había corrupción. Decía Humboldt, un alemán, decía aquí no hay corrupción, porque era un imperio moral, porque había técnicas de control de corrupción, la limitación de mandatos lo inventan los españoles, 3 años más 3, no los norteamericanos, pero todo eso se ha borrado. Lo malo no es que ellos lo hayan borrado, lo malo es que nosotros lo hemos interiorizado. Y el mayor hispanófobo es un español, lo decía Bartrina, se conoce a un inglés porque habla mal de un francés, a un francés porque habla mal de un prusiano, a un español porque habla mal de un español. Yo digo, cuando dos hispanos se pelean, hay un chino, un anglosajón que se ríen y dicen, vamos a comprar baratos. ¿Una pregunta más o estamos ahí al... Sí, no sé qué horario tenemos. Sigamos. Ya está, la última. Creo que seguimos con unos lenguajes equivocados de izquierdas y derechas. Efectivamente coincido absolutamente con lo que acabas de decir. O sea, no es una cuestión de pugna ideológica, sino que es una cuestión de intereses geopolíticos, geoestratégicos que se nos llevan por delante. Igual que la ingeniería social que se viene haciendo desde hace muchísimos años en instituciones americanas para controlar las mentes. Hay un libro muy bonito de propaganda que se llama Propaganda, de Edward Bernays, que dice que primero crear el caos y después apareces como salvador. Nada más que eso. Para cerrar, cada uno breve, 30 segundos. Bueno, yo soy muy optimista, creo que hay mucho futuro. Creo que cuando se hace el bien, siempre viene el bien. España hizo el bien y el karma, ¿no? Lo que siempre recoges, ¿no? Entonces, en las personas, cuando se recoge el karma, o la cosecha, es, pues a lo mejor cuando eres viejecito, ¿no?
en España, creo que lo vamos a recibir. Es que estoy completamente segura, es así, por ley divina. Y yo siento además, por lo menos en las jornadas que yo he organizado, que Dios está ahí detrás ayudándonos, ¿eh? Basta que digamos allá que voy y ahí empiezan a ocurrir un montón de milagros, casualidades y coincidencias que hicieron que un pueblecito pequeño, sin ningún medio y sin nada, organizara unas jornadas impresionantes. ¿Por qué? Porque está la divinidad detrás, porque se hizo el bien. Yo estoy completamente segura de eso. Nada, terminar diciendo, siendo optimista, porque, por ejemplo, si tenemos en cuenta la hispanidad, el movimiento que ha surgido, realmente lo he pensado a la ley de las preguntas, después me he dado cuenta, digo, ha sido espectacular. Estos, yo no sé si lo conoceréis, han sido éxitos editoriales desde Elvira Rocavalera, éxitos enormes desde la película Hispanidad. Hay youtubers que tienen 1 millón de visitas con por ejemplo, estaba pensando en Santiago Armesilla, el documental. Es decir, yo creo que algo sí que está cambiando. Realmente, yo creo que, y de esta década, muchísimo. Y me refiero a esta sociedad civil también, que yo creo que lo mejor que puede pasar es que no estén los políticos. O sea, yo creo que esto, que no se metan en este tema, es lo mejor que está pasando. Estos políticos. A lo mejor los políticos sí. Gracias por venir. No, yo solamente en relación a lo que comentaba el editor, hay un concepto que se llama concepto de masa crítica, que es la raíz cuadrada del 1% de la población. Yo solo cálculo, teniendo 600 personas en España que empiecen este proceso, y yo creo que ya somos muchos más, y unas 2.000 en Hispanoamérica, porque son como 480 millones de habitantes, se puede ir generando un nuevo pensamiento, que es lo que hicieron los de la filosofía woke, tal cual, es decir, empezar a mandar mensajes masivos. ¿Vale? Pues vamos a jugar al mismo juego, vamos a mandar nosotros el mensaje que nosotros consideramos sano para Hispanoamérica y para el mundo. Quería acabar con dos, pero ¿quieres hablar ahora o después de todo? No, después, para terminar. Bueno, entonces dejamos una cosa para el final. A ver, dos mensajes optimistas. Una es, como decía Berto, en los youtubers. Bueno, Piqué habla español. ¿Por qué? Porque su mercado son 550 millones y Piqué no es tonto. Segunda cuestión respecto al poder de la sociedad civil. Hombre, aquí no sé cuántos somos, unos 50. Y hablando como se han puesto mis compañeros un tanto mesiánicos, pues hombre, hay que recordar que un señor de barbas y pelo largo hace 2000 años predicaba ahí en el desierto, a un lago, no había internet, no había televisión, y tenía solo 12 amigos y mira la que montó. Así que a predicar, hermano. Bueno, es que como se ha mencionado varias veces y más aún con la pregunta que usted hizo, ya para pasar a la degustación de la sidra y el vino, quería comentar algo relacionado con el tema del Cavite. Hace 4 años se creó esta asociación. Yo no estaba en esta asociación, pero ya era hispanista y por lo tanto en mi ayuntamiento, Villaviciosa de Odón, 18 kilómetros de aquí, intenté hacer algo de conferencias por la hispanidad. Ni caso me hicieron. Al año siguiente cambiaron de gobierno, etcétera, tampoco me hicieron caso. Bueno, pues este año, el año pasado, la concejal de Cultura le interesó, pero al final no se pudo hacer. Y este año ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en Torrelodones, lo hemos hecho en Pozuelo, lo hemos hecho en Alcobendas. Es decir, es la sociedad civil organizada la que tiene que tirar para adelante. Y hemos crecido mucho. Y los políticos, por su propio interés, porque ven que hay gente que le interesa la hispanidad, entonces se vienen a nosotros. Y entonces ya nos aceptan para hacer charlas de este tipo. Y eso es lo que yo, por eso yo también soy muy optimista. Vamos creciendo, vamos generando masa crítica y eso es la única manera de poder seguir adelante. Gracias y vamos.
Estas jornadas tienen un último acto final, que es una sesión de musicoterapia. No se obliga a nadie a cantar, pero hay que salir de aquí con el ánimo. Y entonces vamos a poner el himno de la hispanidad popular, que es, para mí, creo que a nadie le sonará mal. Entre